Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video explicativo de la materia de antropología social, en el cual vamos a estar desarrollando las distintas corrientes y pensamientos que se desarrollaron en esta ciencia a lo largo de los siglos XIX-XX. Y vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera fueron evolucionando las teorías antropológicas? Y antes de iniciar, tenemos que resaltar la siguiente idea de que la antropología como ciencia recién comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XIX, 1840-1850, con la aparición de ciertas teorías de manos de naturalistas ingleses como también franceses. Y para iniciar, mientras va corriendo nuestra diapositiva, vamos a describir el contenido de las distintas corrientes de pensamiento antropológico o también conocidos como escuelas antropológicas. ¿Qué son las corrientes de pensamientos o escuelas antropológicas? En realidad son un conjunto de ideas e interpretaciones realizadas en torno al objeto de estudio de la antropología, cuál es el ser humano, desde dos vertientes, dos dimensiones, su aspecto biológico físico y su aspecto sociocultural, que surgieron a partir del siglo XIX. Vamos a estar describiendo 5 corrientes, 5 escuelas o teorías antropológicas, como el evolucionismo, difusionismo, funcionalismo, etc. Empezamos por el evolucionismo cultural. Es una teoría antropológica inspirada en las teorías, valga la redundancia, del naturalista inglés Charles Darwin, quien en 1859 publica los resultados de sus primeras investigaciones científicas, a los cuales él denominó sobre la evolución de las especies. Él planteaba que el origen de todas las especies, incluyendo el ser humano, se remontaba en el pasado, muchos millones de años atrás, a partir de un ancestro común, que a través de la adaptación al ambiente, a la naturaleza, comenzaron a experimentar cambios, compitiendo una especie con otra, adaptándose al ambiente natural al cual vivían, y de esta manera fueron evolucionando y diversificándose en la naturaleza. Este proceso, por supuesto, que duró miles de millones de años. Los teóricos del evolucionismo antropológico aplicaron estas teorías para poder interpretar y comprender la evolución de la sociedad y la cultura. Y ellos decían que, al igual que las especies de la naturaleza, las sociedades y las culturas comenzaban en un estado primitivo. Y luego, a través de un largo proceso en el tiempo, comenzaban a cambiar, comenzaban a mutar y de alguna forma iban evolucionando, principalmente compitiendo con otras sociedades, hasta que la sociedad más fuerte se adaptaba al ambiente, cambiaba su ambiente y de alguna forma permanecía en el tiempo. Vamos a ver la postura teórica de dos principales representantes. El inglés Herbert Spencer, que decía que la evolución es el principio de la realidad social, es decir, era el origen de todo lo que nosotros conocemos y llamamos cultura, denominamos cultura. Procede por medio de la diferenciación estructural y funcional. ¿Qué significa eso? Que a medida que las sociedades se iban organizando, se iban volviendo más complejos, iban funcionando en cuanto a sus instituciones, permanecían en el tiempo. Las sociedades iban de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, una sociedad primitiva de cazadores-recolectores iban cambiando a lo largo del tiempo, se volvían agrícolas, creaban pueblos y posteriormente se convertían en los grandes centros de civilizaciones urbanas. De lo amorfo a una articulación de partes, o sea que de sociedades primitivas que no tenían forma, que no tenían una organización compleja, iban cambiando a lo largo del tiempo hasta que se convertían en sociedades con gobierno, con una economía organizada, con un sistema de salud organizado, etc. De la fluidez se iban estabilizando, o sea que las sociedades primitivas se caracterizaban por ser cazadoras recolectoras y nómadas, que iban de un lugar a otro, y cuando adquirían, por ejemplo, conocimientos como la agricultura, se estabilizaban en una zona, en un territorio, y de ese lugar no se movían. El otro pensador, Lewis Morgan, norteamericano, nos habla que cada sociedad, de alguna y otra forma, a través de sus inventos, sus conocimientos y descubrimientos, iban superando 3 estadios principales. El primer estadio es el salvajismo, se refiere a aquellas sociedades primitivas que vivían, por ejemplo, en la selva,
de la cacería, de la pesca, recolectaban frutos del bosque, etc. O sea, vivían en estado salvaje. El segundo estadio era la barbarie, cuando descubrían el uso de la agricultura, se establecían en ciertas zonas, comenzaban a crear arados, ciertas herramientas que les facilitaba para recoger granos, almacenar granos, y de alguna forma domesticaban animales y de alguna forma vivían de lo que la naturaleza les daba, pero de una manera ya más organizada. Lewis Morgan les llamaba sociedades bárbaras. Nosotros podemos compararlos con los pueblos del interior que viven de la agricultura, etcétera, etcétera. Y por último, estas sociedades podían llegar a ser grandes centros de civilización cuando, por ejemplo, adquirían la escritura, creaban el arte, empezaban a realizar grandes construcciones arquitectónicas, logros tecnológicos, como las industrias, los inventos, comenzaban a aparecer las instituciones como el Estado, la religión, etc. O sea que todas las sociedades iban progresando dentro de una evolución igual que las otras especies. Y por supuesto las sociedades más fuertes se imponían a las más débiles. Pasamos a la segunda escuela, el difusionismo cultural. El difusionismo es un proceso mediante el cual un aspecto cultural se extiende de un grupo a otro, de una sociedad a otra. O sea que se produce cuando una sociedad difunde sus conocimientos y prácticas a otras sociedades. Esto se produce gracias a las grandes exploraciones del pasado, de la Edad Moderna, las conquistas militares, el trabajo de los misioneros de las distintas religiones, la influencia de los medios de comunicación en la actualidad, el turismo, la internet, que de alguna forma hacen que nosotros podamos conocer otras culturas y copiar ciertos aspectos de estas culturas. El difusionismo de alguna forma necesita de sociedades nucleares. ¿Qué significa eso? Primeras sociedades que de alguna forma comenzaron a desarrollar una cultura primitiva y fueron difundiendo a las otras sociedades. Por ejemplo, como los antiguos griegos, las sociedades egipcias, las sociedades de la India, etcétera, que hasta ahora, en el presente ya desaparecieron, pero dejaron sus conocimientos como las matemáticas, la filosofía, las construcciones, las técnicas, etcétera, que hasta hoy en día seguimos usando. La tercera corriente es el funcionalismo. Tiene como una de sus preguntas principales la interrelación que existe entre las instituciones sociales. ¿Qué son las instituciones? Son aquellos estamentos que nosotros creamos para satisfacer nuestras necesidades y de alguna forma van transmitiendo nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestras creencias. Por ejemplo, para satisfacer las necesidades básicas de la supervivencia, nosotros creamos instituciones como el Estado, el gobierno, la política, la economía. Para satisfacer necesidades básicas como la reproducción, nosotros creamos instituciones como la familia, el matrimonio, etc. Y para poder protegernos, creamos las leyes, los estamentos como la seguridad pública, etc. De alguna y otra forma, lo que plantea el funcionalismo es que cada institución cumple una función eficaz y necesaria para la permanencia de la cultura y de la sociedad en el tiempo. Después encontramos la siguiente corriente ya del siglo XX que se denomina estructuralismo. Levi Strauss, su principal representante, sostiene que nosotros captamos el mundo de una forma caótica y buscamos ordenar la naturaleza a través de ideas y conceptos que vamos estructurando dentro de nuestra mente. Nuestra comunidad, que se organiza en barrios, comisiones vecinales, no es más bien que una repetición de ideas que nosotros creamos dentro de nuestra mente para poder ordenar el caos dentro del cual vivimos. Creamos gobiernos, la religión, creamos la familia, la enseñanza a través de la educación formal, más bien son intentos de ideas que nosotros llevamos a la práctica para ordenar el caos que existe dentro de la naturaleza, el desorden con el cual nosotros percibimos nuestra realidad. Un ejemplo rápido podría ser cuando ustedes, chicos, entran en su habitación y encuentran sus cosas fuera de lugar. Entonces dicen, ay, qué desorden es esto, qué caos. Entonces comienzan a arreglar, la ropa sucia lo ponen en el canasto, la cama lo tienden bien, los libros lo ponen en su lugar. Entonces de alguna forma
ustedes se sienten más a gusto en un lugar ordenado. Entonces, eso simplemente es una estructura mental que nosotros creamos para sentirnos a gusto dentro de nuestra pieza. Lo mismo pasa con la cultura y las sociedades. Y por último, el configuracionismo cultural, que sostiene, que es una de las escuelas más contemporáneas, más recientes, sostiene que cada cultura, cada sociedad posee un ethos cultural. ¿Qué significa ethos? Una identidad propia que nos identifica y nos da esa seguridad de pertenecer a un núcleo social de personas. Por más que haya cambios a lo largo del tiempo, esta identidad se mantiene. Un ejemplo clásico es el tereré. El tereré nosotros lo tomamos en la actualidad de distintas formas y de distintas maneras. Con tal de que tengamos los ingredientes principales, la hierba, el agua fría y los yuyos machacados. Pero se puede servir en termos temáticos, en una jarra, qué sé yo. O sea que en cualquier circunstancia el tereré, por más que vaya cambiando en su forma, siempre va a seguir siendo tereré para nosotros los paraguayos. O sea que una bebida importante que no solamente bebemos para saciar nuestra sed, sino también para compartir con los demás. Y este tereré o el mate que tomamos no es algo propio de los paraguayos. También en ciertas zonas del Brasil, de la Argentina, Chile, Uruguay, se toma el mate, se toma el tereré, pero ellos lo toman como refiriéndose a una identidad de ellos y nosotros a identidades características nuestras. O sea que no es algo que copiamos o que nos copian, sino que cada sociedad le da una significación. Configuramos lo que nosotros pensamos significa para nosotros esos elementos culturales. Esto es válido para la religión, es válido para las prácticas, las normas, etc. Un último ejemplo, podemos decir que hay sociedades que hasta ahora, por ejemplo, considera válido el casamiento de niñas de 9, 13, 15 años con gente adulta. Para nuestra sociedad occidental eso es un delito. Eso no se admite. Bueno, entonces cada sociedad configura de alguna manera esa identidad y lo va viviendo a pesar de que se vayan pasando los cambios del tiempo. ¿Cuál es la implicancia de estas teorías antropológicas? Y simple, es la manera en que nos da a entender y comprender nuestro comportamiento como seres sociales creadores de cultura. Por supuesto que existen otras interpretaciones respecto a la cultura, más contemporáneas, pero estas son las principales que de alguna forma dieron vida a la antropología como ciencia. Muy bien, nos vemos en los próximos videos explicativos. Hasta luego.